Perdóname, mi amor, pero tu padre te va a salvar, ya que yo no puedo. Lucas es tu hijo. Cuídalo. Los resultados confirman nuestras sospechas. Usted no es compatible con Lucas. Aquí está. Lo tengo. ¡Excelente! Por fin. Porque el jefe estaba que echaba humo. Cuando hacen las cosas bien, llevan su tiempo. 3 semanas te esperamos, Daniel. 3 semanas para el cumpleaños de Laura. Y ni siquiera contestaste los mensajes. Lo siento. Tenía trabajo pendiente. Siempre tienes trabajo pendiente, Daniel. Siempre. Y eso es desde hace años. Este radiador necesita un cambio completo. No soldaduras temporales. Bueno, yo mejor me voy. No quiero llegar tarde para la cena con Laura. Y es con su madre. Si no, ya sabes, Laura me mata. Cada cosa en su lugar. Nunca dejes que nadie te toque nada, ¿cierto? Resultados. Sí, resultados. Algún día, Daniel, algún día vas a encontrar algo que no puedas controlar. Nos vemos. Adiós. Perdóname, mi amor, pero tu padre te va a salvar, ya que yo no puedo. Lucas es tu hijo. Cuídalo. ¿Qué? No puede ser. Carolina. No. Carolina y yo terminamos hace más de un año. Bebé, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras así, bebé? Bebé, ¿qué te pasa?
¡Ayúdenme, por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayúdenme! ¡Alguien que me ayude, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Alguien me ayude! Tranquilo, tranquilo. ¿Qué le pasó? Déjeme ver. Un doctor, por favor. Está bien, pero déjamelo revisar, ¿sí? Por favor. Por Dios, este niño está ardiendo en fiebre. ¡Doctor! ¡Doctor, venga, mire! ¿Usted es el padre? Sí. O no. No sé, sí creo. ¿Cómo que no sabe? Es que me lo dejaron en mi trabajo con una nota que decía que yo soy el padre. ¿Qué? Yo lo traje aquí. Si hubiera querido hacerle daño o algo. A ver, empecemos de nuevo, ¿sí? ¿Cómo se llama el niño? Lucas, según la nota. Lucas. ¿Su apellido? Riveros, supongo como el mío. Bueno, mire, la convulsión está controlada. Haremos algunos estudios. También tendremos que conversar con servicios sociales. ¿Pero por qué? Yo soy el padre. Es el protocolo cuando un niño aparece de esa manera. Pero, doctor, es mi hijo. Yo me voy a hacer cargo. Lo atenderemos como tal, pero son procedimientos que hay que seguir. Bueno, te voy a indicar cuál va a ser la habitación donde te puedes quedar con tu hijo. Ven, acompaña. Ten, te traje esto. ¿Estás mejor? ¿Va a estar bien? Por ahora sí. Mañana sabremos. ¿Tienes algún familiar a quien desees llamar? Si deseas lavarte, mira, allá está el baño. Gracias. Puedes, Daniel. Siempre has podido con todo. Ya. Sí. Solo un ratito y ya te termino. La madre del niño, ¿sabes quién es? Carolina. Mi ex. Hace 1 año y medio que no la veo. ¿Cómo terminaron? Me dejó por un tipo con dinero. Solo un mensaje de texto y ya. Como si yo nunca hubiera significado algo para ella. ¿Será posible que puedas contactarla? El bebé necesita de ella.
Si lo abandonó, dudo que le importe. Los niños siempre necesitan de su madre. Pues este no. Me eligió a mí. ¿Es que no entiendes? Me eligió a mí. Daniel, los gritos no ayudan en nada. ¿Verdad? Lo siento mucho. Vendré más tarde a verlo, ¿sí? Descansa. Chao, bebé. Papá está contigo. Nada malo te pasará. Jefe, buenos días. Hola, buenos días. ¿Y eso qué es? Es mi hijo. Tu hijo. ¿Y tú desde cuándo tienes hijos? Desde ayer. ¿Es en serio, hermano? ¿Y eso? ¿De dónde salió? Carolina. ¿Carolina? ¿Tú es la que te dejó por el vendedor de...? Ya. Ah, ¿Ustedes dos qué? Sabes muy bien que tienes autos amontonados allí. Tienes que entregarlos pronto. Dime que esto es una broma. Esto es una mecánica, no es una guardería. Jefe, pero ¿qué quiere que haga? No tengo dónde dejarlo. Ese no es mi problema, es el tuyo. Tú pierdes tiempo con ese bebé y yo pierdo dinero. Tienes autos que entregarme. No te preocupes. El fin de mes vas a quedar con la mitad de sueldo. Usted no puede hacerme eso, jefe. Claro que puedo hacerlo. Tú sabes muy bien que tienes autos amontonados allí. Y tienes dos opciones. O te vas o te pones a trabajar. Fácil. Tranquilo, hermano. Yo te voy a ayudar con el Toyota. Tengo 2 hijos y sé lo que eso significa. Así que, tranquilo, ¿sí? Manos a la obra. Gracias, hermano. A ver, veamos aquí. Esto quizá le falta un ajuste. A ver. Hola, Daniel. Laura te mandó unas cosas que eran de nuestro hijo. Le sobraron. Muchas gracias. No deberían molestarse. Siempre estoy bien. Daniel. Tu mamá está aquí. ¿Mamá? Federico me dijo que necesitabas ayuda. Estamos bien, mamá. Daniel, por favor. Un bebé no es una de tus máquinas. Sé lo que hago. Siempre sigues igual.
Desde niño todo bajo control. Todo perfectamente lo tenías ordenado. No como Marcos. Tu hermano sabía pedir ayuda. En cambio tú has preferido ahogarte solo. Y mira cómo terminó él. Daniel, la verdadera fortaleza no está en hacer las cosas solo, sino en saber cuándo uno se necesita de una mano. ¿Ahora me vas a dar lecciones de vida? ¿Tú? Mira todo a tu alrededor. Cada tornillo. Cada herramienta. Lo he construido yo solo. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera pedido ayuda? ¿Ah? Hubiera terminado igual que Marcos. ¡Hundido! Tu hermano le gustaba pedirle ayuda. Y por eso la gente lo sabía apreciar y lo quería mucho. Siempre fue Marcos. Siempre él fue tu preferido. Por eso cada cosa que yo hacía era tan poco significante en comparación a todo lo que hacía él, ¿verdad? Daniel, el bebé no necesita solo un techo y comida. Necesita de alguien que sepa entender y reconocer sus límites. Mamá, puedo hacerme cargo yo solo. Daniel, solo, como lo has venido haciendo hasta ahora. Ya veo que contigo es difícil. Pero cuando tú sepas entender y aceptes que necesitas de una mano, me llamas. Vas a estar bien conmigo. Vas a estar bien. Vamos a la obra. No hay tiempo que perder. Señor Daniel Riveros, Sí. el doctor Vega lo está esperando. Pase, por favor. Gracias. Las condiciones de Lucas son preocupantes. Los exámenes indican que tiene problemas en la médula ósea. ¿Y eso qué significa, doctor? Sospechamos que puede tener una afección llamada anemia aplásica. O sea que su médula ósea no está produciendo suficientes células sanguíneas como debería. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento? Tenemos que realizar algunas pruebas, pero si se confirma que es positivo, tendremos que iniciar un tratamiento inmediatamente y lo más probable es que tengamos que hacerle un trasplante de médula ósea lo más pronto posible. Yo seré el donante. Precisamente, por eso queremos ver si usted es compatible con Lucas, de primero. ¿Y si firmas aquí? Hoy mismo podríamos tomar las muestras. ¿Aquí? Sí. Si deseas, te lo... para que puedas firmar. No, gracias. ¿Qué pasa si no soy compatible? En ese caso, deberíamos contactar con la familia directa. Padres, hermanos. La madre biológica sería la mejor posibilidad en este caso, la mejor opción. Carolina. ¿Hay manera de contactarla?
No. No, no sé. Pero yo seré compatible. Soy su padre. Bueno. Mientras tanto, le vamos a hacer un tratamiento provisional para estabilizar los síntomas. Mientras no confirman el diagnóstico definitivo. Tengan. Tranquilo. Yo te acompañaré a la extracción de sangre y pues, en cuanto a eso, yo te voy a enseñar cómo administrarlos. Perfecto, gracias. Voy a hacer todo exactamente al pie de la letra, como ustedes me digan. Señor Rivero, no quiero alarmarlo, pero si el diagnóstico se confirma, el tiempo será crucial. Haré lo que sea necesario. Lo que sea. Ven, acompáñame, por favor. Vamos. Con permiso, doctor. Siga. Libro. Gracias. Gracias, doctor. ¿A dónde? Daniel, espera. Espera. Federico, ¿te das cuenta que ya llegamos tarde al trabajo? Sí, yo tenía una reunión en la escuela de mi hijo. ¿Y tú por qué llegaste tarde? Mi hijo estaba en el hospital. Está enfermo. Necesita medicación. ¿Y es grave? Nada que yo no pueda controlar. Daniel, ¿has pensado en buscar ayuda? Ya tengo su medicación aquí. No me refiero a eso, Daniel. Me refiero a esto, este trabajo, el taller, el niño enfermo. No es un lugar para él. Mira, mi cuñada trabaja en una guardería. Tal vez yo hablando con ella pueda... No necesito ninguna guardería. Gracias, Federico, pero yo puedo cuidar de mi hijo solo. Hasta que por fin apareces. Tengo muchos clientes que me han llamado. Perdón, jefe. Estaba en el hospital. Mi hijo está enfermo. Eso a mí no me interesa. Mira, 3 clientes me llamaron a cancelar los trabajos. Y el señor del Hyundai amenazó con no pagarme. Señor, disculpe. Ahora mismo me pongo a hacer todos los trabajos pendientes. Y si es necesario, me quedaré hasta la tarde para cumplir con todo, ¿sí? El bebé no puede estar aquí. Esto es un taller, es una mecánica, no es una guardería. Lucas se queda conmigo. No, ni tú tampoco. No, jefe. Usted no puede despedirme. Usted sabe que yo soy el mejor trabajador que usted ha tenido en este taller. Ya lo hice. Vendí el taller. ¿Qué? Sí. Ayer firmé. Es una automotriz muy grande. Tienes hasta el fin de mes para sacar tus cosas. Pero yo vivo aquí. No me puede echar a la calle así por así. Ese no es mi problema, ese es tu problema. ¿Quién lo compró? Automotriz del Sur. Es una cadena muy grande y viene con su propio equipo de trabajo. Y les dije que no te necesitaban. Eres una persona muy inflexible. Pero jefe, no puede hacerle esto. Tiene su hijo enfermo, al menos dele más tiempo. Tienes 3 semanas. Las herramientas que están dentro del taller se quedan dentro del taller. Son parte del inventario. No. Esas herramientas son mías. Yo las compré con mi propio dinero. Tú no revisaste tu contrato, ¿verdad? Todo lo que está dentro del taller se queda en el taller. Son parte del inventario. Ah, yo de ti empezaría a buscar otro trabajo. Lo siento, hermano, yo tampoco sabía nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer atender a mi hijo si no tengo trabajo? ¿A dónde vamos a vivir? Escúchame. Te puedes quedar con nosotros. La casa es suficientemente grande y mi esposa y yo... No, tranquilo. No tienes que molestarte. Te lo agradezco.
Pero yo ya encontraré un lugar. Señor, ¿en qué puedo ayudarle? Carolina, necesito hablar contigo. Es sobre Lucas. Señor, yo creo que me está confundiendo. Yo no sé de qué me está hablando. ¿Qué? Carolina, soy yo, Daniel. Y este es Lucas, tu hijo. Yo no conozco ningún Daniel, y mucho menos a ningún Lucas. Le voy a pedir que por favor se retire porque está incomodando a mis clientes. ¿Qué demonios te pasa, Carolina? ¡Es tu hijo! ¡Me lo dejaste en mi taller! Está enfermo. Carolina, necesita un trasplante de médula. Puede morir. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¿Es en serio? Carolina, ¿vas a negar a tu propio hijo? ¿Sucede algo, Carolina? Gustavo, qué bueno que llegas. Es este hombre que insiste que yo conozco a su hijo. Me está confundiendo con otra persona. Por favor, señor, tenga la amabilidad de retirarse. Está incomodando a nuestra mejor vendedora y a nuestros clientes. ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a negar que nos conoces? ¡Es tu hijo, Carolina! Por favor, acompaña a este hombre a la salida. Lo siento por este bochornoso momento. No, no, Carolina. Carolina está enferma. Necesita a su madre. Óyeme, señor. Lo siento. Nunca había visto a este hombre. ¡Cobarde! ¿Cómo puedes hacerle eso a tu propio hijo? Les pido 1000 disculpas por este incómodo momento. ¿En qué estábamos? El valor del vehículo que me estaba mostrando. Claro que sí. Era este, ¿verdad? Está en $50,000. Hijo, Mamá, ¿te decidiste en venir? sí, mamá. Pero recuerda que esto es temporal. Solo hasta que nosotros encontremos un lugar donde quedarnos. Está bien. Por favor, déjame contemplar a mi nieto, ¿sí? Hola, pequeñita. Soy tu abuela. No llores, mi amor. Tiene tus ojos. Pero ven, pasa, no nos quedemos aquí. Daniel, la antigua habitación tuya y de tu hermano está lista para ustedes. Gracias. Puedes recostarlo al bebé en la habitación. La cena estará lista en 1 hora. Vamos.
Pónganse cómodos. Yo iré a ver la cena, ¿sí? Ya, mi amor. Papá está aquí. Papá está aquí. ¿Cómo estás, campeón? ¿Todo bien? No. Estás ardiendo en fiebre. No, 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 no. Otra vez no. Era como era. 10 gotas o 5. ¿Cómo era? ¡Mamá! ¡Necesito ayuda! Deberías ir a casa a descansar, Daniel. Estoy bien. No, no lo estás. Llevas 3 días sin dormir. Y Lucas por ahora está estable. El doctor consiguió que se le diera un tratamiento provisional a él. Gracias. Pero no quiero dejarlo solo. Mira, si algo le pasara a nosotros te llamamos a ti. Pero por ahora debes descansar. Si no, ¿quién va a cuidar de él? ¿No es cierto? Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que comiste? No lo recuerdo. Ayer, creo. Mira, iré a la cafetería a traerte algo. No te muevas aquí, ¿de acuerdo? Lo siento tanto, pequeño. Debería poder arreglar todo esto. Siempre he podido arreglar todo. ¿De qué me sirve esto ahora? Si no puedo arreglarlo. ¿Qué es eso? Es mi llave inglesa. La tengo desde que comencé a trabajar. Siempre he podido arreglar todo con esto. Pues algunas cosas no se pueden arreglar solas, Daniel. Y pues yo solía ser como tú. ¿Qué? Sí. Así, perfeccionista, controladora. Pensaba que todo lo podía hacer yo sola. Casi me cuesta mi carrera y mi vida. ¿Qué pasó? Pues yo trabajaba dobles turnos, dormía 3 horas. Creía que eso me hacía más fuerte e indispensable en mi trabajo. Hasta que cometí un error. ¿Qué pasó? Administré mal un medicamento a un paciente. Y por mi culpa casi pierde la vida. Y solo ahí aprendí la lección más difícil de mi vida. ¿Cuál? Que pedir ayuda no significa debilidad, sino inteligencia. ¿Verdad?
¿Estás bien? ¿También estás bien? Lorena, no me siento. ¡Uy! Por favor, enfermera, vengan, ayúdenme. Daniel, levántate. ¡Ayuda, por favor! ¡Doctor! No. Tranquilo. Acabas de tener un colapso por agotamiento y deshidratación. Lucas. Él está muy bien. Está en la habitación de al lado con una enfermera. Ten. Se te cayó esto. No puedo seguir así. Lo sé. Necesito ayuda. Ese es un buen comienzo. Mira, tengo un contacto en Automotriz del Sur. Necesitan un mecánico, buena paga y seguro médico. ¿Por qué haces esto? Porque veo en Lucas y en ti a alguien que conocí hace muchos años. A mí misma. Y ahí aprendí a pedir ayuda. Bien, descansa. Vendré mañana a verte. Por cierto, Daniel. Sí. A veces dejar caer la llave inglesa te permite usar nuevas herramientas. Nos vemos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. ¿Qué le puedo ayudar? Muchas gracias, señor. Mire, me recomendaron esta automotriz. De pronto puedo conseguir un puesto de trabajo, por favor. Claro, con mucho gusto. Que me reviso. Buenos antecedentes. 12 años de experiencia. Así es, señor. Especialista en motores europeos. Una pregunta. ¿Y él? Él es mi hijo. Está enfermo y necesita un cuidado y un tratamiento médico. Mira, en este empleo necesitamos que estés entregado al 100%. Eso no es un lugar para niños. ¿Crees que puedas? Sí. No tengo ningún problema. De hecho, yo tengo un convenio de cuidado. La abuela lo va a cuidar mientras yo esté trabajando. Tienes que saber que son 10 horas al día como mínimo. Sí, yo no tengo ningún problema con eso. Bien. Estarás a prueba un mes. Luego de eso tendrás seguro médico. Entiendo. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien. El día de mañana te espero 7 en punto. Claro que sí. Aquí estaré. Muchas gracias. ¿No?
Daniel, lo he pensado y no puedo ayudarte. Tengo que continuar con mis terapias. Mamá, y no puedes cancelarlas, solo es algo temporal. No lo puedo hacer. Además, recuerda que tú dijiste que no necesitabas de mi ayuda. ¿Y qué quieres que haga? Lucas necesita ese seguro médico. Federico me llamó. Él dijo que su esposa podría ayudarte a cuidarlo. ¿Federico te llamó? Así es, hijo. Nos preocupamos por ti. Su esposa es enfermera pediatra y trabaja medio tiempo. Ella puede ayudarte mientras tú trabajas. No. No lo conoce. No sabe de su situación. Ella no conoce sus medicamentos, tampoco sabe sus horarios. No. Por Dios, Daniel, ¿qué dices? Ella es enfermera, ella te puede ayudar. Además, dime, ¿necesitas el trabajo o no? Te lo prometo, papá. Hola, Laura. Buenos días, Daniel. Así que este es el pequeño Lucas. Qué guapo está. Se parece mucho a ti. Gracias. La verdad es que casi no ha dormido nada. Y yo tampoco. Mira, aquí está la medicina. Hay que darle a las 9, a las 12 y a las 3 en punto. No puede pasarse ni un solo minuto más. ¿Ok? Mira. Aquí tengo detallado cómo tienes que darle la medicina. Qué hacer si de pronto tiene alguna reacción alérgica. También hay que estar pendiente con que si mueve mucho las piernas, o también hay que saber cuando está mal y le duele algo. Esa es la parte más difícil, ¿sí? Está muy detallado. Me será útil. Ok, cualquier cosa que pase, solo llámame, por favor, ¿sí? No importa lo que yo esté haciendo. Elena me contó su condición. Tranquilo. Va a estar en muy buenas manos. Gracias. Aquí en la bolsita está su comida, está su manta favorita y también está... Vas a llegar tarde a tu primer día de trabajo. Sí. Gracias. Adiós a papá. Hasta luego. Adiós. Chao, Lucas. ¿Vas a estar bien? Buen trabajo. Ninguno de los otros mecánicos pudo encontrar el problema antes. Gracias, señor. ¿Pasa algo? Sí, señor. ¿Puedo hacer una llamada rápida? 5 minutos. Apresúrate. Gracias. Laura, ¿cómo está? ¿Tomó sus medicinas? Está bien, ya te llamo al rato de mi descanso. Adiós. Los resultados confirman nuestras sospechas. Usted no es compatible con Lucas.
Doctor, eso no quiere decir que yo no sea el padre. Científicamente, Doctor, un papel no define quién es el padre. mire, necesitamos un donante lo más pronto posible. La condición de Lucas cada día está empeorando más. Lo encontraré, doctor. También le recomiendo que hable con servicios sociales. Ellos le pueden ayudar con recursos financieros. Tengo trabajo. Lucas podrá tener el seguro médico en un mes. Señor Rivero, Lucas podría no tener un mes. ¿Me entiende? Mire, comprendo su orgullo, pero en este momento tiene que aprovechar todas las opciones disponibles. Lo pensaré, doctor. Muchas gracias. Sí. Laura, ¿cómo está mi campeón? Estuvo tranquilo todo el día. Tuvo pequeños episodios de temblores después de la medicación de las 12. Gracias. Voy a llevarlo al hospital para su tratamiento. Elena me contó que los resultados de Elena habla mucho. Daniel, todos queremos ayudar. Ya lo han hecho. Es suficiente. ¿Has considerado buscar a su madre para hacerle las pruebas de compatibilidad? Ya lo intenté, pero se negó. Está claro que ella elige su nueva vida. No le importamos. A nadie le importamos. Daniel, estás equivocado. A Elena le importa. A mí me importa. Y yo soy segura que ese pequeño sabe que le importa a su padre. Tengo miedo de no poder salvarlo. Tranquilo. No tienes por qué hacerlo solo. Gracias. Riveros, acerca del BMW que revisaste ayer, el cliente llamó y está muy agradecido. Dice que en ningún otro taller encontraron el problema. Era obvio. Sensor MAF defectuoso, obstaculizando una falla en la bomba de combustible. Obvio para ti. El dueño quiere que desde ahora solo tú revises sus autos. Perfecto, encantado. Escucha, sé que vas apenas 2 semanas aquí, pero el jefe está sorprendido por tu trabajo. Así que decidió adelantar el seguro médico. ¿Qué tienes? ¿Es en serio? Sí es. Y una bonificación por todo tu trabajo. Normalmente no hacemos esto, pero... De verdad, yo se los agradezco muchísimo. Eres bueno, Riveros. Eres excelente. Oye, por cierto, ¿no es la hora de tu descanso? Digo, para que puedas ir a ver al pequeño. Sí. Justamente Laura lo va a traer en 10 minutos. Tómate 20. Te lo ganaste. Muchas gracias. Elena, buenas noticias. Conseguí el seguro médico. Sí, ya no tendré que esperar 2 semanas más. ¿Podrías organizar todo para que Lucas comience a recibir un tratamiento más intensivo, por favor? Ok,
Me paso por el hospital apenas salga del trabajo. Chao. Gracias, Dios. Gracias. Laura, ¿cómo está mi campeón hoy? Ha estado mucho mejor hoy. Incluso estuvo jugando un rato con los bloques. Campeón, ¿ya estás con papá? Laura, me dieron el seguro médico. ¿De verdad, Daniel? A Elena le va a encantar. Muchas gracias. Muchas gracias, yo no lo hubiera podido lograr sin ustedes. Somos un equipo, ¿no? Así es. ¿Te puedo pedir un favor? Claro. ¿Me puedes esperar un momento acá? Quiero enseñarle algo a Lucas. Está bien. Vamos, campeón. Mira, Lucas. Te voy a mostrar las partes de un carro. Aquí tienes el motor. Aquí tienes la batería. Aquí tienes la caja de fusiles. Aquí tienes el depurador. Ahí tienes para poner el refrigerante. ¿Te quedó claro? Mira. Riveros, acabó de llegar el jefe. El verdadero jefe. Laura, ¿Qué pasa? llévate a Lucas de aquí, pero ya. Oh, por Dios. Claro, claro. Riveros, quiero presentarte al señor Vidal. Señor Vidal, él es Daniel Riveros, el nuevo especialista en motores europeos. Ha hecho un trabajo excelente con la clientela VIP. Gustavo Vidal. Buen trabajo con el BMW de Álvarez. Es un cliente importante. Gracias, señor. Quiero que te encargues de mi auto. Una revisión completa. Perfecto, señor. Riveros es el mejor que tenemos. Listo. Con gusto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Podemos empezar? Ok, voy para allá. Ahora salgo. Con el seguro médico podemos iniciar un tratamiento más intensivo, que nos ayudará a ganar tiempo mientras conseguimos un donante compatible. Pero que quede claro, esto solo comprará tiempo. Si no hacemos un trasplante de médula ósea, lo entiendo. Por cierto, ya ingresamos a Lucas al Sistema de Registro Nacional de Donantes. Pero si no encontramos un donante que sea altamente compatible, es muy escaso. Tenemos que volverlo a intentar con Carolina. Debe entender lo grave que es la situación de Lucas. La madre tiene la mayor probabilidad de compatibilidad, significativamente mucho más alta que cualquier donante aleatorio. Si tan solo aceptara, Lucas se salvaría. Daniel, no puedes forzarlo. Tiene razón. Lo entiendo. Solo me toca seguir esperando. Lucas, mi amor.
Lucas, ¿estás ardiendo en fiebre otra vez? Tranquilo, mi amor. Yo te voy a ayudar, ¿sí? Por Dios, 38 de temperatura. Ya, Lucas. Paracetamol para la fiebre. ¿Sí? Riveros, emergencia. El Maserati del embajador tiene problemas. Necesitas venir ahora. No puedo ir por el momento. Mi hijo está enfermo. Gustavo fue específico. O vienes ahora o busca otro trabajo. Dame una hora y estaré allá, ¿ok? Vas a estar bien. Vas a estar bien. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. ¿Qué tal amanecieron? Mamá, necesito que te hagas cargo de Lucas. Tengo que ir de urgencia al trabajo. No puedo llevarlo. Ayúdame. Está ardiendo en fiebre. Ya le di su medicamento hace media hora. Mira, por si le vuelve a subir la fiebre, este es el medicamento. Este es para la tos. Y este de etiqueta roja, tienes que darle a las 9 de la mañana. ¿Me entendiste, mamá? Pero Daniel, el bebé está ardiendo. Lo sé, mamá, pero entiéndeme, es una emergencia. No puedo faltar al trabajo. Si empeora, llama a Elena. Ella sabrá qué hacer. O si no, llévalo tú mismo a un médico. Por favor, ayúdame, mamá. O sea, ¿piensas dejarlo así? Daniel entiende que él necesita de un médico. Lo sé, mamá, pero no tengo otra opción. No quiero perder el trabajo otra vez. Por favor, ayúdame, sí. No lo dejes, Daniel. Daniel, por favor, no te vayas. Dios mío. ¿Cómo puede ser que tu padre te deje aquí, hijo? Tendré que llamar a Elena. Tenemos que llevarte a un médico. ¿Cómo va? Bien, señor. Solo era el sistema de inyección. Excelente. El embajador estará aquí en 1 hora para recoger su auto. Perfecto. ¿No vas a contestar? Después, señor. Disculpe, señor. Sí voy a contestar. Está bien. ¿Qué pasó, mamá? No puede ser. ¿Le diste el medicamento para la fiebre? No, llamo a una ambulancia. Ahora voy para allá. Señor, es una emergencia familiar. Tengo que irme, mi hijo está grave. ¿Y el Toyota? Ya está casi listo, solo falta ajustar unas tuercas y cerrar el capó.
El embajador estará aquí en 45 minutos. Pero señor, entiéndame. Mi hijo está grave, tengo que llevarlo al hospital. Te entiendo. Pero este trabajo requiere compromiso total. Allá afuera hay una fila de mecánicos que quiere este puesto. Señor, yo sé. Pero por favor, entiéndame. Es una emergencia, mi hijo está grave. Termina con el auto del embajador. De ahí puedes irte. Mañana hablaremos de tu actitud y a ver si continúas en este puesto. Mamá, ¿cómo está mi hijo? ¿Dónde está? Adentro, Elena está con él. ¿Y qué dijeron los doctores? Tiene una reacción severa al medicamento que le diste esta mañana. ¿Qué? Daniel, le diste equivocado el medicamento de la fiebre. No era el apropiado. Todavía le das en una dosis de adultos. No, mamá. Yo estoy seguro que le di bien, tal como el médico me indicó. Yo mismo leí las etiquetas. ¿Cómo vas a decir que leíste bien si te ves tan cansado, tan agotado? Elena me dice que llevas días sin dormir apropiadamente. Daniel. Elena, ¿cómo está mi nieto? ¿Cómo está mi hijo? Por el momento está estable. Logramos neutralizar la reacción alérgica. ¿Puedo verlo? Por supuesto que sí, pero en un momento. Daniel, le diste una sobredosis que pudo haber sido fatal para Lucas. Lo siento. No fue mi intención. Estaba muy cansado. Lo sé. Y justamente por eso necesito hablar contigo. Lucas necesita encontrar un donante de médula que sea muy compatible, de manera urgente. No podemos seguir postergando la operación con tratamientos temporales. Es por eso que hay que localizar a Carolina lo antes posible y convencerla de que done la médula. Ya lo intenté. Se negó rotundamente. Pues tenemos que seguirlo intentando. Porque justamente ahora Carolina es la única esperanza que tiene Lucas. La única. ¿Qué voy a hacer? No puedo obligarla si no quiere. Lo sé. Pero tal vez no hemos utilizado la forma correcta para hacerlo. Y pues, tú, mira cómo estás. Agotado. No puedes seguir así. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues, primero, descansar. Segundo, confiar en que habemos personas que queremos ayudarte. Y tercero, dejarme hablar con Carolina, de mujer a mujer. Mientras tanto, hay que mantener a Lucas estable. Mira, Daniel, puedes ganar todo el dinero del mundo, pagar los tratamientos más caros, pero si tú no estás bien y con él, nada va a ser igual. Hijo, Elena tiene razón. Ven, acompáñame, que veas. Pasa. Lo siento tanto, campeón. Perdóname. No me voy a ir a ninguna parte. Me quedaré contigo, mi amor. Daniel, hermano, ¿cómo estás? Federico, Laura, qué gusto. Y aquí está el pequeño luchador. Qué bueno que vinieron, gracias, en verdad. Te trajimos algo para el pequeño Lucas. Bueno, muchas gracias, no debían molestarse. Y tranquilo,
Laura me estuvo haciendo practicar toda la semana. Hasta para dormir me desinfectaba. Ay, soy enfermera, cariño, no exageres. Gracias por su consideración. Pero venga, Lucas estará muy contento de verlos. Hola, Lucas. Todo estará bien. Se ve mucho mejor. Creo que los nuevos medicamentos le están haciendo muy bien. Así es. Lucas está mejorando. Sí, muy bien. Pero adelante, ábrelo. Sí, ábrelo. ¿Es en serio, hermano? ¡Wow! Te pasaste. Así es. Es hijo de un mecánico y así tendrá las primeras herramientas. Ya sabes, para que dé sus primeros pasos. No sé qué decirte. Es un regalo hermoso. Muchas gracias. Le va a encantar. Buenas. Daniel, necesito hablar contigo un momento. Claro que sí, doctor. Con mucho gusto. Por favor, ¿pueden cuidar a Lucas un momento mientras yo regreso de hablar con el doctor? Claro que sí. Sí, Daniel, tómate tu tiempo. Y se los agradezco mucho. De verdad. Ya regreso, campeón. Papá, te amo. Con permiso. Propio. Doctor, ¿está seguro? El último examen indica que el tratamiento intensivo ha ido perdiendo efectividad. El cuerpo está desarrollando resistencia a los medicamentos. ¿Pero cómo? Si estaba evolucionando tan bien. Es muy común en estos casos. Al principio el cuerpo reacciona muy bien. Luego el organismo desarrolla una resistencia. Hemos aumentado la dosis, pero nada es suficiente. Escúcheme, las próximas semanas serán críticas. Si no se hace un trasplante de médula lo más rápido posible, todas las opciones irán disminuyendo significativamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un mes, tal vez menos. Gracias por su honestidad, doctor. ¿Y en el registro de donantes nacionales han encontrado algo? Seguimos buscando, pero todavía no conseguimos ningún donante que sea altamente compatible. Escúcheme, Daniel, ¿y si tratamos de contactar nuevamente con la madre biológica del niño? Lo he intentado varias veces. Se negó rotundamente. ¿Y si lo intentamos desde otro enfoque? A veces la gente, cuando comprende la gravedad de las cosas... No, doctor. Esto no se trata de comprensión. Se trata de voluntad. Carolina tiene una vida muy aparte. Sin Lucas. Sin mí. Y Elena, ella dijo que podía conversar con ella. Tal vez de mujer a mujer. Puede intentarlo. Aunque la verdad, no sé si funciona. Pero yo me voy a encargar de hacer sentir a Lucas seguro y muy querido. Bueno, entonces yo estaré monitoreando personalmente este caso diariamente. Gracias, doctor. Vamos. ¿Y cómo va el juego con mi campeón? Bueno, Daniel, déjame decirte una cosa. Tu hijo es un mecánico nato. Solo mira. Mira cómo agarra la herramienta. Siguiendo los pasos de su papá. Ay, Federico, yo creo que mejor nos vamos. ¿De pronto necesitas algo? ¿Algo que podamos traerte? No, muchas gracias, Laura. Estaremos bien. ¿Estás seguro, Daniel? Sí. Bueno, amigo, me dio gusto verte. Saludar al pequeño Lucas. Gracias.
Hasta luego, Daniel. Muchas gracias. Adiós. Adiós, Lucas. Adiós, Lucas. ¿Sabes qué, Lucas? Esta noche vamos a tener una pijamada muy especial. Tú y yo. ¿Qué te parece? El doctor Vega me lo contó todo. Estaba mejorando. Realmente estaba mejorando. Daniel, los tratamientos son paliativos. Compran tiempo, pero no lo curan. ¿Y Carolina? ¿Has podido contactarte con ella? No, le he dejado mensajes, la he llamado, pero nada. Es como si hubiese desaparecido de la tierra. Yo sabía que esto pasaría. Desde el principio lo sabía. Pero, ¿sabes? Es raro, ¿verdad? Cuando debería estar desesperado. No sé, es como que me siento tranquilo. Pues qué bueno escuchar eso. Eso quiere decir que por fin estás aprendiendo que no puedes controlarlo todo. Y eso significa que estás llenándote de valentía. Y pocos lo logran. He hecho todo lo posible. Todo lo que he podido. Y lo seguiré haciendo. Pase lo que pase. Has cambiado mucho, mucho desde que te conozco. Lucas me hizo cambiar. O mejor dicho, me hizo ver quién realmente debo ser. Hola, hijo. Elena me llamó. Hola, mamá. Gracias por venir. Ay, ¿de qué? Daniel, puedes ir a descansar un poco. Elena y yo nos quedaremos con Lucas. No, mamá. Yo de aquí no me muevo. No me puedo separar de Lucas. Él me necesita y yo debo protegerlo. Pues entonces los tres nos quedaremos. Sí. Mire, yo sé que ella está ahí. Por favor, es urgente. Entiendo que la señorita Valenzuela no desea hablar. Pero se trata de la vida de un niño. Al menos podría darle un mensaje de mi parte. Claro. Un momento. Listo, muchas gracias. ¿Y? ¿Algo de suerte? Siéntate. Su secretaria me dio esto. Es una cafetería donde Carolina
suele reunirse con sus clientes. Y esa es una gran oportunidad. ¿Crees que funciona? Yo he intentado hablar con ella. Pues esta vez voy yo, sola. A veces las personas extrañas podemos decir cosas que no se pueden decir entre dos personas que tienen una historia. De acuerdo. ¿Y Lucas? Él está muy bien. El doctor Vega estará con él mientras yo vuelvo. No tomará mucho tiempo. Yo voy a tratar de que Carolina al menos se toque un poco el corazón. Gracias. La enfermera, supongo. Mucho gusto. Elena Paredes. Gracias por venir. Vine realmente porque su mensaje ponía emergencia médica. Tengo 10 minutos. Y si es un intento más de Daniel para... Se trata de Lucas. Él está muriendo. Mira, Carolina. Los tratamientos intensivos que se le estaban haciendo están fallando. Y si no se le hace un trasplante de médula en las próximas semanas, sus órganos empezarán a fallar. Por eso necesitamos conseguir lo antes posible un donante que sea altamente compatible. Y esa eres tú, Carolina. Yo hablé con Daniel. Le expliqué mi posición. Yo no puedo involucrarme. No te estoy pidiendo que te involucres en su vida. Solo será una donación, un procedimiento ambulatorio, y después tú volverás a tu vida como si nada hubiera ocurrido. ¿Y si me niego? Pues Lucas morirá. Y tú tendrás que vivir por el resto de tu vida sabiendo que pudiste salvarlo, pero simplemente decidiste no hacerlo. No entiendes mi posición, mi pareja, mi situación. Entiendo perfectamente. Has construido una vida llena de mentiras, con el temor de que en cualquier momento salga el sol. Cuidado con lo que insinúas. No insinúo nada. Mira, Carolina, el procedimiento será totalmente confidencial. Daniel está dispuesto a cualquier cosa, incluso no volver a verte. Pero esto es por Lucas, por favor. ¿Cuánto tiempo tiene? Menos de un mes, quizás menos. ¿Y si encuentran otro donante? Las probabilidades son escasas y el tiempo se acaba. Lo pensaré. ¿Sabías que Lucas puede ser hijo de Marcos? ¿Qué es lo que has dicho? Que Daniel no es compatible, ni siquiera parcialmente. En cambio tú sí, porque eres su madre biológica. Los patrones genéticos apuntan que Lucas es hijo, pero de alguien muy cercano a Daniel. Su hermano Marcos, quizás. No sé de lo que estás hablando. Sabes muy bien. Y ten, es mi número. Si en caso decides que la vida de Lucas vale más que tus comodidades. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Voy a tomar la temperatura, ¿sí? A ver.
Eso, ahí, quietito. Muy bien. Por cierto, Daniel, hablé con ella. ¿Y? Pues me dijo que lo va a pensar. Es cierto. Y conociendo cómo es ella, eso significa que no. Bueno, al menos lo intentaste, gracias. Sí. Esa mujer nunca tuvo lo que se necesita para ser madre. Así es. Pero por lo menos fue honesta con eso. Nos dejó a Lucas y eso es lo único que importa. ¿Y cómo ha estado él hoy? Inquieto. La fiebre le ha aumentado mucho. El doctor Vega ajustó la medicación, pero... Bueno, yo voy a revisar los nuevos resultados. Me voy, Lucas. Pórtate bien. Con permiso. Siga usted. Marcos estaría muy orgulloso de ti. ¿De qué? De ver cómo cuidas de su hijo. ¿Lo sabías? Lo sospechaba por su sonrisa. Carolina y Marcos tuvieron algo antes del accidente. Eso ya no importa. Lo único que importa es que Lucas es mi hijo. Es verdad, Daniel. Es tu hijo. La respuesta a los medicamentos sigue disminuyendo. Y los resultados de estos exámenes nos indican que está comenzando a afectar sus funciones renales. ¿Qué opciones tenemos? Mientras conseguimos un donante compatible, podemos intentar con tratamientos experimentales. Pero estos son riesgosos, tienen efectos secundarios y no garantizan un 100% de éxito. Y doctor, el registro nacional. Seguimos buscando donantes, pero no conseguimos. Y estadísticamente es improbable con el tiempo que tenemos. Si los tratamientos experimentales son nuestra mejor opción, intentémoslo, doctor. Muy bien, pero quiero aclarar sobre los riesgos. Esto podría debilitarlo mucho más. Y el sufrimiento... Entiendo. Pero si existe la más mínima posibilidad de salvarlo, quiero que lo intentemos. Está bien. Entonces, por favor, prepare los formularios de consentimiento. Podríamos comenzar mañana mismo. Listo, doctor. Aló. Entiendo. Estaré ahí. ¿Qué pasó? Es Carolina. Quiere verme en la cafetería. En la cafetería del hospital. ¿Crees que no haya reconsiderado? No lo sé, pero tengo que intentarlo. Ay, ojalá, doctor, ojalá. Bueno, yo voy a hacer los formularios para todos, ¿sí? Está bien. Con permiso, doctor. Sígase. Tu enfermera es muy persuasiva. ¿Has cambiado de opinión? Tengo mis condiciones. Primero, todo.
Absolutamente todo tiene que ser confidencial. Vas a firmar un acuerdo legal, renunciando a cualquier contacto futuro. Segundo, la donación tiene que ser anónima. En el registro aparecerá donante no relacionado. Tercero, legalmente renuncias a cualquier reclamo de manutención o ayuda económica futura. ¿Eso es todo? Si violas cualquiera de esos términos, habrá una demanda de por medio. Ah, y lo más importante, si dices o insinúas algo de que Marcos no es el padre legítimo... ¡Lucas! Es mi hijo de todas las formas que importen. Acepto todas las condiciones. Todas. ¿Así de fácil? Lucas es lo más importante para mí. ¿Cuándo puedes donar? Mañana mismo mi abogado enviará los papeles. Una vez firmados, me someteré a las pruebas finales. ¿Tienes miedo de que Gustavo se entere de toda la verdad? No es así. A ti no tiene por qué importarte mis problemas. Debe ser agotador, ¿no? ¿Qué? Tener que vivir fingiendo ser quien no eres. Construir una vida a base de mentiras. Al menos construí una vida. Y muy exitosa. Daniel, no todos nacemos para ser padres. Otros preferimos la libertad, el dinero, lujos, control. Lo entiendo. ¿Sabes? Ahora de verdad lo entiendo. Yo pensaba que tener el control lo era todo. Pero ¿sabes qué? De todas maneras, muchas gracias por lo que estás haciendo. Sea cual sean los motivos, gracias. Si algún día quieres conocerlo como realmente es Lucas, las puertas siempre van a estar abiertas. No te hagas falsas ilusiones. La temperatura ha cedido un poco, doctor. Aceptó. Va a donar. ¿En serio? Con condiciones, como me lo esperaba. Claro que ella dijo que quería documentos legales, confidencialidad. En fin, no tiene importancia. Bueno, tendremos que realizar pruebas de compatibilidad finales. Pero si ella es la madre biológica de él, las probabilidades serán muy altas. Aún así, tenemos que actuar rápidamente. ¿Y cómo está mi hijo? Estable por ahora. Hemos aumentado la medicación nuevamente. Pero la ventana de oportunidades se está cerrando. Aguanta, mi campeón. La ayuda ya viene en camino. Daniel. ¿Hay noticias del abogado? Nada. Tenían que enviar esos documentos ayer. Trato de contactarme con ella, pero no contesta. ¿Crees que haya cambiado de opinión? No lo sé. Pero cada hora que pasa... Bueno. Entiendo. ¿Pero cuándo? No
Nosotros necesitamos hacer eso urgente, no en 2 semanas. Por favor, comuníqueme con ella. ¿Aló? ¿Qué pasó? Su abogado dice que Carolina se fue a París por 2 semanas. Viaje de negocios. Está claro que Lucas nunca fue su prioridad. O sea que se fue así, sin más. Ella es así. Siempre ha sido así. Solo aceptó para que yo me quedara callado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé. Daniel, necesito hablar contigo sobre estos resultados. Claro, por supuesto. Ven, por favor. El deterioro está avanzando más rápido de lo que estábamos esperando. Su médula está comenzando a fallar casi por completo. Si no hay un trasplante a tiempo... ¿Cuánto tiempo, doctor? Días, tal vez una semana. ¿Sufrirá? Haremos todo lo posible para que no. Gracias por su honestidad, doctor. ¿Podría dejarnos solos un momento, por favor? Sí, claro que sí. Con permiso. Tú también, Elena. Por favor. Daniel, mira, no tienes que quedarte solo en esto. Solo serán unos minutos. Necesito asimilarlo. Está bien. Lo siento tanto, pequeño. Lo intenté. Con todas mis fuerzas. Lo intenté. Perdóname. Perdóname. No quiero perder. No puedo perderte. Elena me llamó. ¿Quieres hablar? No hay nada más que decir. Cuando lo perdimos a Marcos, pensé que nada podría doler más. Pero me equivoqué. ¿Cómo lo soportaste? No lo soporté. Me rompí.
Luego, poco a poco, aprendí a vivir rota. No sé si pueda. No debes saberlo ahora. Hice todo mal, ¿verdad? No, Daniel. Hiciste todo lo que podías con lo que tenías. Y no por falta de amor. A veces la vida es injusta. Y no hay explicación para eso. Ve con Lucas. ¿Despertó? Elena está con él. Pensé que lo necesitarías. Gracias. ¿Pudiste dormir? Un poco. Daniel, el doctor Vega quiere hablar contigo sobre opciones. ¿Opciones de cuidado paliativo? Sí. ¿Crees que estaría mejor en casa conmigo? Probablemente sí. Los hospitales son lugares muy fríos. Lo que sí vas a necesitar ayuda médica a domicilio. Perfecto. Eso haremos entonces. Está bien. Sí, no hay nada más que hacer para salvarlo. Prefiero que pase esos últimos días en un lugar donde se sienta seguro y amado. Hablaré con el doctor Vega para arreglar todo. Con permiso. Gracias. ¿Cómo está mi nieto? Peor. Estoy haciendo algunos arreglos para llevarlo a casa. Encontré algo más entre las cosas de Marcos. Era de tu abuelo, luego de tu padre. Marcos lo llevaba siempre consigo. Era su amuleto. Me decía que siempre lo protegía. Pues, entonces, no le sirvió de mucho, ¿verdad? Marcos quería que algún día lo llevara a su hijo. Creo que tú no te opondrás a que Lucas lo llevara, ¿verdad? Ten. Gracias. Hijo, ¿hablaste con Carolina? Está en París, mamá. Está claro que ella
elige su nueva vida antes que la de su propio hijo. Siempre fue egoísta. Incluso con Marcos. Él la amaba ciegamente a pesar de todo. Como yo también la amaba, mamá. Ahora veo que después de tantas cosas no somos tan diferentes con él. Los dos tienen un buen corazón. Los dos amaban profundamente, sin criterio alguno. A diferencia que Marcos sabía expresarlo. En cambio tú todo te lo guardabas dentro. ¿Como papá? Sí, como él. Tengo miedo, mamá. ¿De qué tienes miedo, hijo? Tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte y quebrarme cuando Lucas más lo necesite. Lo serás, hijo. Serás fuerte. Y no porque seas perfecto o infalible, sino porque lo amas. Y el verdadero amor siempre encuentra solución y te da fuerzas. Además, hijo, ya no estás solo. Ya no me tienes a mí. Buenos días. Hola, Daniel. Trajimos algunas cositas para Lucas. Pensábamos que ibas a necesitar estas provisiones, ya sea para el hospital o para la casa. Espero te pueda servir. Muchas gracias. Daniel. No hay de qué. Estamos para apoyarnos. Daniel, podemos hablar sobre los arreglos cuando estén listos. Háblelo aquí, doctora. Ellos se quedan aquí. Todos somos familia de Lucas. Ten. Descansa un poco. Has estado demasiadas horas en eso. Gracias. Necesito que todo esté perfecto para cuando traigamos a Lucas mañana. No estará. Daniel, ¿estás seguro de esto? Completamente. Quiero que Lucas pase sus últimos días en un hogar y no en la sala de un hospital. Sabes que el doctor Vega va a estar aquí todos los días. Igual yo, cuando esté libre, vendré aquí a estar contigo. Muchas gracias. Nada de esto yo lo pudiera haber hecho sin su ayuda. Tengo algo para ti. Espera. Toma. Ábrelo. Muchas gracias.
Es un álbum de fotos. Tomé varias fotografías de Lucas desde el día que llegó al hospital. Es asombroso. No sabía que hacías esto. Pues lo hice pensando que algún día las querrías. Y sé que sí, ¿verdad? Gracias. Es un regalo hermoso. Número desconocido. Bueno. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ok. Estaría ahí. ¿Quién era? Es Carolina. Está en la ciudad. Quiere verme. ¿Y qué quiere? No me lo dijo. Solo me dijo que quiere verme. ¿Quieres que te acompañe? No. Voy yo solo. Ella quiere verme en una cafetería cerca del hospital. Está bien. Que te vaya muy bien. Por Lucas. Lo sé. Gracias. ¿Y tú? ¿No estabas en París? Nunca me fui. ¿Mentiste? ¿Mientras tu hijo se estaba muriendo? Necesitaba tiempo para decidir. ¿Decidir si era importante salvarle la vida a tu hijo? No. Decidir cómo afrontar la verdad. Toda la verdad. Daniel, he estado haciéndome pruebas y sí. Soy compatible con Lucas, como lo esperábamos. Así que he decidido que voy a donar mi médula. Sin condiciones ni juegos legales. ¿Qué cambió en tu decisión? Elena vino a hablar conmigo. Ella me contó la triste condición en la que está Lucas y... Dejé a Gustavo. ¿Qué? Ayer empaqué mis cosas y me fui. Las mentiras pesan. Y yo ya estaba cansada de cargar con eso. Daniel, no quiero nada. Ni siquiera ser parte de la vida de Lucas. Simplemente quiero hacer lo correcto. Por primera vez en la vida. ¿Sabes que Lucas está muy enfermo? Sí. La enfermera Elena me ha tenido al tanto de todo. Es por eso que estoy aquí. No hay tiempo que perder. ¿Por qué debería creerte ahora? Sé que no tienes razones para creerme, Daniel. Solo quiero enmendar lo que hice. ¿Es hijo de Marcos? Sí. Yo estaba muy enamorada de tu hermano. Y cuando él murió, te busqué a ti porque me recordabas mucho a él. Sé que fue muy egoísta y muy cruel de mi parte. Lo siento.
Cuando quedé embarazada, entré en pánico. ¿Por qué me lo dejaste a mí? Porque sé que tienes un buen corazón. Y tú serías un excelente padre. No como yo. Mira, espero tu llamada. Estoy dispuesta a ir cuando tú me lo digas. Nuevamente, lo siento. Elena, quiero que llames al doctor Vega. Creo que tenemos un donante. ¿Y, doctor? La compatibilidad es excelente, es casi perfecta. Ya estamos procesando la muestra. ¿Y cuándo pueden hacer el trasplante? Mañana mismo. Pero que quede claro que dada la condición de Lucas, las probabilidades siguen siendo... Lo sé. Pero hay una posibilidad, doctor. Sí hay posibilidad. La señorita Valenzuela ya está siendo preparada para la extracción. Esto tomará unas cuantas horas. Mientras tanto, te aconsejo que vayas y acompañes a Lucas. Sí, sí, claro. ¿Y Carolina? Carolina dejó bien claro que no quiere saber nada de ti mientras dure el proceso. Bueno, cuando pase todo esto, ¿podría darle las gracias? Con mucho gusto lo haré, sí. Ya, y doctor, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. Desde su experiencia, ¿cuánto tiempo cree que tome para conocer si, ya saben, si esto funcionaría? Eso es diferente en cada caso. A veces días, a veces semanas, a veces no funciona. Pero ya llegará el momento. Llegará el punto donde sabremos qué camino tomó todo esto. Y mire, sea el camino que tome, Lucas te va a necesitar presente, completamente presente. Entiendo. Con permiso, Daniel. ¿Listo, Lucas? ¿Estás mejorcito? ¿Y? Se está haciendo las pruebas. El doctor Vega dice que su compatibilidad es casi perfecta. Ay, gracias a Dios. Sigue siendo arriesgado, porque su situación es muy complicada. Lo sé. Pero esta es una gran oportunidad para Lucas. ¿Tú crees que...? Si sabe o si te entiende. Los niños nos pueden escuchar muy bien. Tal vez no con palabras, pero sí con el corazón. Además, él sabe que tú estás aquí, que lo amas y que serías capaz de hacer cualquier cosa por él. ¿Y si no es suficiente? Pues habrás hecho todo lo humanamente posible por él. Tengo miedo. Yo también. Pero también tengo esperanza. Pase lo que pase, nunca me voy a arrepentir de nada. Estos días que he pasado al lado de Lucas me han cambiado la vida. Tú también me has cambiado la vida. Daniel, yo... Gracias, Elena. Gracias por enseñarme a pedir ayuda.
Bueno, ve a descansar. Mañana será un día muy importante. Gracias, pero yo prefiero quedarme con él. No me voy a despegar ni un solo minuto. Está bien. Entonces me voy a quedar con ustedes. Gracias. De nada. ¿Bisturí? Saturación. 185/96. ¿Pinzas? ¿Presión? 79/16. Sudor. ¿Tijeras? Elena, ¿cómo está mi hijo? En este momento están haciéndole el trasplante de médula. Estará sedado al menos unas 24 horas. Gracias. ¿Y Carolina? Está en la otra habitación descansando. El procedimiento fue más invasivo de lo normal y pidió que nadie la molestara. ¿Cuánto tiempo crees que...? Al menos unos 3 días serán críticos. Y si su cuerpo no rechaza el trasplante, estaremos hablando de una nueva oportunidad real para Lucas. Muchas gracias, Elena. Y no solo por esta información, sino por todo. Elena, mira, quiero pedirte algo. Lo que sea. Yo no quiero estar solo. No quiero luchar con esto solo. Daniel, necesito hablar contigo. Elena, usted también venga. Sigan, por favor. A ver. Señor Rivero, la prueba de ADN confirma lo que tanto sospechamos. Usted no es el padre de Lucas. Lo sé. Es hijo de mi hermano. ¿Hay algo más? Carolina solicitó la custodia por completo del niño. ¿Qué? Su abogado trajo los papeles esta mañana, hace una hora. Alega que por ser su madre biológica y ser la única pariente sanguínea viva, tiene derechos legales preferentes. Después de abandonarlo. Después de negarse a salvarlo hasta el último momento. Daniel. ¡No! Esta vez no. ¿Dónde está? Después de que lo abandonaste. Después que dejaste que casi muriera. Cometí un error. Errores que estoy dispuesta a enmendar. Recuerda que Lucas es el único vínculo que me queda de Marcos. Esto no se trata sobre Marcos o sobre Lucas. Se trata sobre ti. Siempre ha sido sobre ti. Y no ha sido sobre ti. Y para ti, tu necesidad de control,
Tu obsesión de arreglarlo siempre todo. Antes, tal vez. Antes. Pero ahora ya no. El juez se pondrá de parte de la madre biológica. Tengo el dinero suficiente para pagar al mejor equipo legal. ¿Por qué ahora? Dime la verdad. Gustavo me dejó por mentirle sobre Lucas. O sea, ¿qué? ¿Quieres a Lucas? ¿Por qué no quieres quedarte sola? Es más complicado que eso. Daniel, podemos compartir la custodia. Yo sé que tú lo has cuidado. No. Lucas no es posesión. No es algo que tú puedas reclamar cuando te conviene. He cambiado pañales con las manos temblorosas después de llegar del trabajo. Cansado, con más de 18 horas de trabajo. Lo he sostenido en mis brazos durante fiebres interminables. He memorizado todos sus medicamentos, sus alergias, sus miedos. Le he cantado cuando él no podía dormir, aunque yo no sé cantar. Conozco cada expresión de su rostro. Conozco cada tono de su llanto. Daniel. ¡No! Dime, ¿tú conoces su peluche favorito? ¿Sabes cuál es su canción favorita antes? Daniel. ¿Sabes cómo colocar su mantita para que se sienta protegido y a salvo? Un hijo. Un hijo no es una posesión legal. Un hijo es algo que se construye día a día, noche tras noche. Pero eso no cambia los hechos biológicos. Daniel, es Lucas, por favor, acompáñame, ven. Miligramos de diazepam. Rechazo agudo. El cuerpo está luchando en contra de la médula trasplantada. Doctor, ¿cree que el niño se vaya a salvar? Estamos haciendo todo lo posible. Todo. Esto es tu culpa. Si me hubieras contactado a tiempo. ¿Es en serio, Carolina? ¿Ahora dices eso? ¿Sabes qué? Ya no importa. Nada de esto importa ahora. Lo único que importa es Lucas. ¿De qué hablas? Esto no se trata sobre ti o sobre mí. Se trata sobre Lucas. Él necesita estabilidad, amor verdadero, un hogar. Y yo se lo puedo dar. ¿Estás segura? ¿Realmente puedes? No lo sé.
Yo estoy bien. Tranquila. Mira, entiende que tú siempre vas a tener un lugar en la vida de Lucas, como su madre biológica, como un vínculo entre tú y Marcos. Pero Lucas estará bien a mi lado. ¿Cómo sigue? Estable. Por ahora. Quería decirte que retiré la solicitud de custodia. No sé cómo ser madre, Daniel. Además, Lucas tiene un padre. Un buen padre. Gracias. ¿Sabes? Marcos siempre veía lo mejor en mí. Aunque yo no podía verlo. Y es por eso que lo amaba tanto. Pero por esa misma razón es por la que nunca pude amarte a ti. Tal vez porque yo intentaba cambiarte, mientras que él te aceptaba como eras. Quisiera estar presente en la vida de Lucas. Claro, si tú no tienes ningún problema con eso. Quiero conocerlo. Realmente conocerlo. Podría ser una tía. Alguien cercana a él. Sin ninguna responsabilidad, por supuesto, de la cual yo no estoy aún preparada. Claro que sí. Creo que le haría muy bien a él. Has cambiado. Todos hemos cambiado. ¿Qué pasa? No sé. ¡Enfermera! ¡Ayuda! ¡Doctor! ¡Ayuda, por favor! Doctor, ¿cómo está Lucas? Dígame que se va a salvar, por favor. Por favor. Daniel está estabilizándose. La médula finalmente está incorporándose a su cuerpo. Esto no quiere decir que estamos fuera de peligro, pero es una señal muy positiva. Está luchando como su padre. Se lo suplico. Salven a Lucas, por favor. Por favor, yo lo amo. Es mi hijo. Mi niño. Tranquilo, no lo vas a perder. Estamos contigo. Gracias. ¿Te gusta cómo está quedando tu nuevo coche? Mira, Lucas. Parte final. Y listo. Ven. Lucas, mira quién vino a visitarte. Hola, Hola, Carolina. pequeño. Mira lo que te traje. Gracias, Carolina. Mira,
Él es tu tío Marcos. Es el hermano de tu papá. Era un hombre muy maravilloso. Muchas gracias, Carolina. Gracias por seguir preocupándote de Lucas. ¿Te quieres quedar a cenar? Elena está preparando lasaña. Gracias. Pero tengo una cita. Será para otra ocasión. Ok, está bien. Bueno, nos vemos. Chao, pequeño. Chao. Chao. Que te vaya bien. Adiós. ¿Ya viste, Lucas? Todos estamos haciendo lo posible por hacerte feliz. Te prometo que nunca te va a faltar algo. Lucas, dame la llave inglesa. Eso, mi campeón. Vas a ser un gran mecánico como tu papá. Te amo, hijo. Te amo más que a nada en esta vida. Eso. Y nos fuimos, campeón. See